Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias a todos por conectarse. Vamos a comenzar con la sesión. Yo soy Armando Galán, formo parte del Departamento Técnico de Biosoft y bueno, pues quisimos prepararles esta sesión para que darles un poco de información sobre este tema que en los últimos meses ha sido muy importante, ¿no? Y para que pues podamos estar más informados, podamos saber cómo enfrentarlo. También está aquí con nosotros acompañándonos el gerente de marketing, Gerardo Liñán. Él va a estar presente durante la sesión y también va a estar apoyándonos al final con una parte de las preguntas y las respuestas, ¿no? Entonces, vamos a tener la sesión, posteriormente vamos a tener al final un espacio para preguntas, si gustan las pueden ir enviando conforme les vayan surgiendo esas preguntas al chat y ya dependiendo del tiempo, Gerardo nos va a apoyar con pasarnos las preguntas para poder darles respuestas, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con la sesión. Eh, Listo. El contenido que vamos a revisar va a ser contenido histórico. Vamos a revisar un poco algunos datos que hay sobre el gusano barrenador actualmente. Posteriormente pasamos como tal al tema a revisar todo lo que es el gusano barrenador, como las lesiones las afectaciones que causa, las características del agente, cómo podemos controlar la aparición de este agente etiológico y vamos a cerrar con pues, el tratamiento y el control como tal de todo el problema que engloba el gusano barrenador, ¿sí? Bueno, hablando un poco del contexto histórico, esta fue una enfermedad que se empezó a encontrar a partir de 1858. Es el primer caso descrito del gusano barrenador del Nuevo Mundo. Hay un gusano barrenador del Viejo Mundo, le llaman, que era un gusano que se había detectado en Europa, ¿no? Pero como tal, este agente etiológico del que vamos a hablar, el primer caso se observó en 1858, el que se tiene registro, fue en la Guyana Francesa y se encontró en un prisionero en una cárcel en Guyana Francesa que tenía una miasis causada por este gusano y a partir de ahí fue que se le dio el nombre con el que se le conoce actualmente, que es hominívora. ¿Qué quiere decir hominívora? Devorador de hombres, ¿no? Por el lugar en donde se aisló y la persona en la que se aisló fue que se nombró de esta forma. Posteriormente, cuando empezó a causar problemas más graves a nivel nacional fue un poco antes de los 70, alrededor de los años 70, en donde empezó a haber mayores casos de gusano barrenador, empezó a haber desde finales de los 60 algunas estrategias para tratar de controlar este tipo de problemas. Después, de 1972 a 1900 que hubo entre varios países, entre ellos México 1991, en el que ya oficialmente México fue declarado como libre del gusano barrenador del ganado. Si hablamos y con Belice, y fue a partir de esta zona donde entra el problema hacia nuestro país, ¿no? El primer lugar en el que se tuvo casos en esta actual en estos años actuales, en estos tiempos, pues hablando del nuevo brote de gusano barrenador del ganado, fue en Chiapas, un caso en noviembre del 2024, fue la primera vez que se volvió a detectar la enfermedad en nuestro país, ¿no? Después de noviembre, que fue ese primer caso, hasta la actualidad, pues han encontrado casos en Tabasco, en Campeche, en Quintana Roo y el último estado en presentar casos en nuestro país ha sido Yucatán.
Yucatán, al no tener una frontera directamente con los dos países centroamericanos, pues tarda un poco más en presentar casos, pero al final actualmente ya se han encontrado casos, ¿no? Y bueno, si revisamos ya como tal la cantidad que hemos tenido desde noviembre, que fue el primer caso en Chiapas, hasta la actualidad, pues encontramos que ha habido más de 260 casos a nivel nacional confirmados de gusano barrenador del ganado. De eso, la entidad que se ha visto más afectada a nivel nacional ha sido Chiapas. Desde noviembre hasta marzo se han reportado más de 180 casos solo en esa entidad, lo que representaría aproximadamente, no sé, más del 60% de los casos que hemos tenido en México, pues han sido localizados ahí oficialmente en Chiapas, ¿no? ¿Qué animales? Bueno, pues principalmente los que vemos más afectados han sido los bovinos. En la gran mayoría de los casos, tanto en México como en Centroamérica, han sido en bovinos, pero no son los únicos afectados. En segundo lugar, tenemos a los equinos, que también han presentado muchos casos de gusano barrenador del ganado. Y también tenemos casos en ovinos, en porcinos y en perros. En perros también ya se ha aislado este problema de gusano barrenador del ganado. Es un contexto a nivel nacional, pero también vamos a hablar un poco, tenemos algunas personas aquí de Centroamérica y contexto de lo que está sucediendo en el primero, que sería Belice. Belice aproximadamente ha presentado casi 20 casos, entre 15 y 20 casos oficialmente que se han reportado. Guatemala tiene más de 160 casos reportados de gusano barrenador. En el caso de El Salvador, tenemos 105 casos. En Honduras tenemos más de 600 casos de gusano barrenador del ganado reportados hasta febrero del 2025. Todos estos datos que yo les estoy dando son a finales de febrero, ¿no? Que fue el último reporte que se tuvo de toda la región. Pero entonces a partir de ahí, de Nicaragua, estamos hablando aquí, Nicaragua, a partir de ahí la situación se ha visto más grave, ¿no? Mayor cantidad de casos que se han encontrado. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, estamos hablando que ellos han reportado 12.487 casos de gusano barrenador del ganado. Si bajamos más hacia Costa Rica, tenemos más de 15.000 casos de GBG. Y en el caso de Panamá, hay 35.000 casos de gusano barrera de casos. En el caso de Colombia, pues aquí en el tapón del Darién ha formado una barrera que ha permitido tener un poco de control y que el problema de Panamá no pase tal cual como está en Panamá hacia Colombia, ¿no? Y parte de las estrategias que están teniendo en Colombia, pues es eso, tratar de contenerlo ahí, hacer una barrera sanitaria en el Darién para evitar que esa situación tan complicada que se tiene en algunos países, pues pueda empezar a afectar y de igual manera en su parte, ¿no? Que es causa la enfermedad. ¿Qué es lo que causa? Bueno, pues causa una miasis, ¿no? Una miasis también que se ha conocido como una bichera o que también se ha nombrado como una gusanera, ¿no? Miasis, bichera, gusanera, pues se manejan básicamente como sinónimos en distintas regiones, pero estamos hablando de un problema muy similar. Es provocado, como ya les había comentado, por larvas de Coclomia omnivorax. Específicamente en la imagen que ustedes ven del lado derecho es la mosca
y también tienen una imagen de la larva causante del problema. Más adelante yo les voy a describir más exacto las características de cada uno, pero aquí pues pueden observar de manera detallada la mosca, el color, principalmente fíjense en el color del cuerpo y de los ojos, para más adelante nos va a ser información que nos va a ser bastante útil, ¿no? Bueno, vamos a describir cómo es a grandes rasgos una miasis por gusano barrenador del ganado. Pues esa mosca adulta, al momento en que llega a su etapa de ovoposición, va a depositar sus huevos en cualquier herida abierta. ¿Por qué lo hace en una herida abierta? No es simplemente porque a la mosca le gustó ahí, ¿no? Sino porque es necesario para que las larvas se desarrollen de manera adecuada para poder pasar a su siguiente etapa del ciclo como pupa y posteriormente como una mosca adulta, ¿no? Pero es importante que nosotros sepamos esta información, que la larva va a estar en una herida abierta, pero que va a consumir también tejidos internos vivos, específicamente tejidos vivos. ¿Por qué? Porque tenemos distintos tipos de miasis. Hay miasis causadas por distintas especies de moscas, pero específicamente la de gusano barrenador solamente come tejido vivo. Hay otras moscas que las encontramos comiendo tejido necrosado en un animal vivo, pero que ya la herida tiene áreas necrosadas y consumen ese tejido necrosado. También tenemos otro tipo de miasis que va a aparecer en cadáveres como tal, y nada van a tener que ver esos con gusano barrenador del ganado. El del gusano barrenador del ganado estamos hablando de este específicamente y que va a consumir solamente tejido vivo, ¿no? Y otro dato importante que va a ser de gran relevancia eh, para todos va a ser que es una enfermedad zoonótica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo creo que es un término que la mayoría de nosotros estamos muy relacionados con esto, ¿no? Zoonótico quiere decir que es una enfermedad que se puede transmitir entre animales y hombres. Entonces, el gusano barrenador del ganado también puede afectar al ser humano, como ya lo habíamos mencionado. El primer caso aislado, pues fue precisamente en un prisionero en Guyana Francesa, ¿no? Entonces, además de todas las afectaciones económicas que vamos a ver con el gusano barrenador del ganado, pues también tenemos como importante o altamente importante, pues que también nos puede afectar a nosotros cuando estamos en contacto con este agente. Y entonces, por un lado es una enfermedad zoonótica, pero por otro lado a la ganadería nos va a generar un impacto económico muy grande, ¿no? ¿Cómo lo va a generar? Pues bueno, a partir de la muerte de los animales, principalmente estas muertes se ha visto que se da en mayor cantidad en los recién nacidos. ¿A qué se debe esto? Pues al mal manejo que en algunas regiones todavía se tiene con los ombligos, ¿no? Quizás si ustedes no sé de dónde estarán conectándose, pero quizás si está conectándose alguien de Torreón, por ejemplo, pues se le haría increíble pensar que no hagan un manejo en los ombligos de todos los becerros, ¿no? Pero hay zonas donde este manejo todavía no está tan puntualizado y que todavía la mayoría de problemas con gusano barrenador del ganado se están dando en animales recién nacidos por no darle un manejo y desinfección adecuado a los ombligos. Después tenemos pues otro impacto económico, tanto la compra de medicamentos como el costo de los honorarios veterinarios. Además, el tiempo de venta pues normal se va a ver aumentado, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos casos de gusano barrenador, pues nosotros no podemos o no deberíamos estar comercializando esos animales, tendríamos que controlar el problema y posteriormente pues ya continuar con el proceso, ¿no? Pero entonces este problema nos va a alargar esos periodos de venta porque van a ser animales que no los vamos a poder comercializar. Y otra que se ha visto que es un impacto económico enorme, pues ha sido la barrera que representa para el comercio tanto nacional como internacional. Hasta hace poco, bueno, cuando empezó a haber los casos de gusano barrenador, se detuvo como tal la comercialización de ganado en pie para Estados Unidos y si no mal recuerdo, apenas hace menos de un mes, alrededor de un mes quizá, es que México volvió a empezar a poder comercializar de algunas zonas específicas y muy controladas, con un manejo bien delimitado para esos animales y se reanudó
el comercio internacional de ganado, ¿no? Pero básicamente uno de los mayores impactos económicos que representa, pues es precisamente esta barrera de comercio tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, yo les hablaba, en animales recién nacidos tenemos como principal causa los ombligos, ¿no? ¿Por qué? Por un mal manejo que se ha tenido en el control o en la desinfección de esos ombligos y la mayor cantidad de muertes se ha visto en animales recién nacidos. Sin embargo, cualquier herida puede verse afectada con la miasis de gusano barrenador del ganado. Entonces yo les tengo aquí que cualquier herida, por muy pequeña que sea, cualquier tipo de cortada, en zonas donde también tenemos eh, murciélagos hematófagos, pues la mordedura del murciélago hematófago, también esa lesión que dejan si no se mantiene de manera higiénica esa herida, también se han visto casos que se desarrollan en esas mordeduras de murciélagos. El manejo de descornes, picaduras, animales que se alambran con las cercas, pues animales alambrados. Se ha visto también casos por una mala higiene de la misma identificación, cuando nosotros ponemos un arete en un animal, cuando nosotros marcamos el fierro de un animal, pues ahí también se han visto que se puede ser un riesgo del desarrollo de esta enfermedad, mordeduras de perros, lesiones por garrapatas, castraciones, verrugas, papilomas, problemas de dermatitis, lesiones posparto, fracturas de cuernos, abscesos, inclusive mastitis, lesiones causadas por graves mastitis también se han visto afectadas por gusano barrenador. Aquí ustedes pueden ver tres imágenes, un pezón afectado por la miasis, también la mucosa oral por alguna lesión, esto es un canino, puede ser alguna lesión que pudo ser, no sé, una astilla que se encajó, una herida que nunca se controló, que nunca se limpió y pues se fue afectando ahí con la miasis de gusano barrenador, ¿no? Y otra lesión aquí que ven ustedes, que no fue manejada de manera correcta y pues se desarrolló también una miasis. Esta imagen yo la tomé de un doctor experto en el manejo de el gusano barrenador del ganado, el doctor Axel Calderón. Y me la tomé porque me gustó mucho para explicar el ambiente en el que la mosca puede sobrevivir, ¿no? La mosca, sus condiciones ideales son cercanas a 27.5 grados Celsius. Ahí es donde la mosca se desarrolla mejor, donde tiene mejor ambiente para la ovoposición. Sin embargo, puede aguantar temperaturas hasta los 14.5 grados Celsius hacia abajo. Más abajo de esa temperatura, pues la mosca se ha visto que empieza a tener problemas para sobrevivir y más arriba de 43.5 grados Celsius también la mosca tiene problemas para sobrevivir. Sin embargo, estamos hablando solamente de la mosca. Si yo, por ejemplo, tengo un animal que lo traigo de una temperatura 27.5, 30, 38, 40, todavía la mosca sobrevive perfectamente, puede hacer la ovoposición en una de las heridas y yo me llevo a ese animal por más que la mosca no pueda sobrevivir en un ambiente en una temperatura mayor o menor, si ya está la miasis desarrollada, la miasis, la temperatura en la que está sobreviviendo es la del animal vivo y esa temperatura no va a verse afectada prácticamente por temperaturas muy altas ni por temperaturas bajas, ¿no? Esa sabemos que se mantiene de manera estable. Entonces, es importante saber si no se va a desarrollar la mosca, pero una vez que yo ya tengo la miasis desarrollada desde antes, aun cuando traslado a los animales a temperaturas mayores o menores a las de su supervivencia, la mosca va a seguir
perdón, la miasis se va a seguir desarrollando de manera normal. Sí. Bueno, ¿cuáles se ha visto que han sido las formas más comunes de diseminación del gusano barrenador? Pues la principal, la más común, es la movilización de tanto de humanos como de animales, principalmente de los animales, ¿no? Animales que vienen de zonas donde hay gran cantidad de brotes, de casos, y que los movemos, pues esta va a ser una de las principales causas que se ha visto de diseminación. Sin embargo, también los transportes, aun cuando ya no traen animales, pueden quedar contaminados con las mismas larvas o con las pupas de la mosca. Una vez que la larva ya pasó toda su etapa de alimentarse en el tejido vivo, pues se cae y se va a desarrollar la mosca, ¿no? Entonces también los vehículos de transporte no desinfectados, sino ser una forma de diseminar el gusano como un gran vector. ¿Por qué? Porque son personas que van a hacer turismo en esas zonas con gran cantidad de casos que se pueden hacer. De hecho, aquí en la imagen ustedes ven una persona con una bicicleta, ¿no? Personas que se pueden caer, que pueden desarrollar alguna herida y que puede contaminarse con esas moscas, se desarrolla la miasis y esas personas han sido también unas diseminadoras de la enfermedad, ¿no? Y por último, el otro tipo de diseminación que se ha observado, pues ha sido el movimiento propio de la mosca. Acá en la parte de arriba de este gráfico ustedes ven la mosca, puede moverse desde 3 kilómetros, que es lo más común, que se mueva en distancias no tan largas, pero se ha visto que tiene capacidad de trasladarse así como tope hasta 290 kilómetros que puede moverse una mosca. No es que lo hagan comúnmente, generalmente se trasladan a áreas muy pequeñas, ¿no? Pero sí tiene la capacidad de viajar desde 3 hasta 290 kilómetros y funcionar también como el mismo diseminador de la enfermedad, aun cuando no hagamos un traslado de animales, ¿no? Solamente por el mismo movimiento propio o natural de la mosca. Y bueno, vamos a empezar a ver las características tanto de la mosca como de la larva. Las características principales de la mosca, yo les decía, fíjense muy bien en el color y en los ojos. La mosca mide aproximadamente de 8 a 9 milímetros de longitud, prácticamente el tamaño normal que tiene la mosca. Se me fue el nombre pero, de la especie, pero la mosca común, la mosca doméstica, podemos decirlo, ¿no? Pero esa mosca mide de 7 a 8 milímetros aproximadamente. Entonces prácticamente no encontramos una diferencia con la mosca de Coclominia omnivora, que es la de gusano barrenador, ¿no? En tamaño es muy similar. Sin embargo, podemos empezar a tener características más exactas de esta mosca por el color del dorso. Es un color verde azulado, metálico, y que va a venir acompañado con ojos rojizos o anaranjados. Estas son características de la mosca, específicamente del gusano barrenador. También es importante que nosotros nos fijemos en estas tres rayas que tiene aquí en el dorso. Estas tres líneas, si ustedes se fijan, las dos líneas laterales son unas líneas que están más remarcadas y tiene también una tercera línea en el centro del dorso. Esta línea es más difuminada, menos visible. Sin embargo, esas son las características con las que nosotros podemos diferenciar específicamente a esta mosca. Otra de las características específicas de esta especie es la forma de la ovoposición que tiene la mosca, ¿no? Conocido como quereza o cresa. Esto es que la mosca va a hacer una ovoposición en montones que van a estar aglutinados entre sí, a manera de tejas. Si ustedes se fijan aquí, es muy similar a como colocas las tejas en un techito, una sobre la otra, la siguiente sobre la otra, y así se va, ¿no? Entonces, todas en la misma dirección. Si se fijan, prácticamente todas están alineadas hacia un mismo punto. Eso es muy característico de esta mosca.
¿Dónde vamos a encontrar esta ovoposición? Pues se ha encontrado en orificios naturales, en mucosas, también se ha encontrado en la superficie cutánea que tiene sangre coagulada o costra seca, ¿no? Y como lo hemos mencionado durante toda la presentación, pues en cualquier herida. En el borde seco de la herida nosotros podemos observar esto que es la ovoposición de la mosca específicamente de gusano barrenador, ¿no? A esto se le conoce como quereza o creza. Y estas características son específicas también para esta especie. Y bueno, ahora pasamos a ver las características de la larva. ¿Cómo podemos nosotros identificar a la larva del gusano barrenador a diferencia de todas las otras larvas que podemos encontrar que pueden causar miasis? Bueno, pues lo podemos ver a través de estos pequeños ganchos que se la larva para eh, formar las cavernas, perdón, de las cuales se va a alimentar de tejido vivo en la herida del animal. Entonces, esa es una de sus características. También encontramos estos espiráculos respiratorios abiertos, que también son característicos de esta especie, ¿no? Y por último, cuando nosotros observamos a la larva, esta es una larva de gusano barrenador. En este extremo vemos los ganchos de acá, de esta otra imagen, y en el otro extremo vemos un par de troncos braquiales respiratorios. Estos son muy visibles así en el gusano, tanto cuando va avanzando como cuando está detenido, son muy visibles estos dos troncos braquiales y también va a ser una de las formas en las que se va a identificar a la larva específica de Cochlomyia omnivorax. Aquí, del lado izquierdo, es un video de la larva, el movimiento de la larva. Ustedes pueden ver los dos ganchitos y del otro lado los, los troncos respiratorios, esos dos tubitos que yo les mencionaba, que ¿no? Y acá también vemos a la mosca del lado derecho, las dos laterales muy marcadas y la franja del centro pues un poco difuminada, ¿no? Y los ojos de color entre rojizo y anaranjado también van a ser muy característicos de especie de mosca. ¿Cómo es el ciclo? Se da la ovoposición, la primera ovoposición a partir del día 6, pues vamos a ver la fase larvaria, que esta es la que principalmente vamos a encontrar, en donde se va a dar la formación de las cavernas para alimentarse del tejido vivo en los animales. Después, cuando cumple con su alimentación en esas cavernas, la pupa sale de la caverna, se cae al suelo y en el suelo se desarrolla la fase de pupa. Aquí se va a estar aproximadamente durante 3 días como en la fase de pupa, en el suelo, y posteriormente va a emerger la pupa y va a adulta, ¿no? Entonces, este sería el ciclo tejido para alimentarse y poder desarrollar esta etapa para pasar a la fase de pupa. Como les decía, la temperatura ideal se encuentra entre los 25 a los 30 grados centígrados, con humedad de 30 hasta el 70%, pero ya vimos que tiene un límite hasta de 43 hacia arriba y hacia abajo hasta 14 grados, ¿no? Pero sus van a ser de 25 a 30 grados centígrados. O poner de 3 a 4 veces. Entonces, aquí este ejemplo, que es muy claro también, una mosca que hace 3 a 4 ovoposiciones, en cada una de esas ovoposiciones prácticamente en promedio ponen 400 huevecillos.
De esos 400 huevecillos, pues vamos a suponer que por tengamos 200 hembras, ¿no? Y de esas 200, una sola mosca, pues nos va a dar 80,000 huevos. En total, de las cuatro oposiciones con las 200 hembras que tuvo de cada oposición, pues podemos estar hablando de 320,000 huevecillos infestando animales susceptibles, ¿no? Entonces, es un ciclo que se va a reproducir muy rápidamente, que a partir de una mosca, pues nosotros podemos tener una población inmensa de moscas que nos van a estar afectando a todos los animales que vayan a estar susceptibles, ¿no? Por eso este gráfico me parece que es muy claro para la representación del desarrollo del ciclo de vida de la mosca. ¿Cómo podemos hacer nosotros un diagnóstico en campo? Bueno, dadas por larvas de la mosca, ¿no? Que es esta foto de acá abajo que ustedes observan. Esto es una herida que tiene al gusano barrenador ahí formando las cavernas, forman las cavernas de manera vertical hacia adentro para irse alimentando de tejido más profundo. Identificarlo es previo a la etapa de larva, colocados en los bordes más secos de la herida. Ahí va a colocar los huevecillos. Si nosotros no identificamos estos huevecillos a tiempo, pues estos huevecillos, esta etapa de quereza, va a pasar a convertirse en una etapa de larvaria, ¿no? La etapa más frecuentemente observada va a ser esta, la larvaria. En la mayoría de los casos son diagnosticados los animales cuando ya tenemos esta etapa larvaria. Diagnóstico de campo va a ser muy importante la recolección de muestras para identificarlos claramente en un laboratorio donde podamos distinguir las estructuras que yo le mostré, tanto los ganchos como los tubos respiratorios que se ven, los dos tubitos. Bueno, pues nos van a ayudar a identificar a la larva y definir si estamos hablando realmente de gusano barrenador o de otro tipo de miasis que pudiera estarse presentando, ¿no? Pero estas podrían ser las formas del diagnóstico de campo. ¿Cómo recolectar la muestra? Bueno, pues la muestra se recolecta poniendo un poco de larvicida. Posterior del larvicida tomamos la muestra. Las muestras las vamos a meter en alcohol, en un tubito con alcohol al 70%. Y con eso enviamos al laboratorio lo más rápido que podamos para que se pueda identificar al gusano si es o no de gusano barrenador, ¿no? O de Coclumia omnivorax. En cuanto al tratamiento y control, bueno, pues va a haber varias estrategias que nosotros podemos implementar para el control de la miasis por gusano barrenador del ganado. La más importante es que si ya tenemos la etapa larvaria como la de esta imagen, pues tenemos que hacer la extracción de todas las larvas. Y la extracción se debe de hacer de manera cuidadosa. ¿Por qué? Porque si yo dejo caer las larvas y no son larvas que están muertas, esas larvas en el suelo se van a convertir en mosca. Y entonces no estoy cortando el ciclo realmente de la mosca. ¿Cómo lo debo de hacer? Pues primeramente yo les decía la aplicación en la herida del herbicida. Aplico el herbicida, retiro las larvas. Posterior a la extracción de las larvas, hay que hacer una limpieza completa de la herida, que no quede eh, resto de larva ni de huevecillos. Y una vez que hice la limpieza completa de la herida, vuelvo a aplicar el herbicida. Se aplica el herbicida dos veces, al inicio y al final del tratamiento de la herida. El primero para matar las larvas.
Obviamente las larvas no las vamos a tirar al piso, por más que ya tengan larvicidas, hay que tener el cuidado de no dejarlas en el piso, porque larvas que no se mueran pueden desarrollar la mosca en el suelo. Entonces hay que tener cuidado de lo que hacemos con esas larvas, meterlas en un tubito y con eso ya no las dejamos ahí contaminando el ambiente, ¿no? Y por último, después de la limpieza, volvemos a aplicar el herbicida para que la herida pase desarrollo de una, de la mosca como de las larvas. Y entonces vamos a tener que voltear a ver otro tipo de estrategias que nos van a funcionar también para el control de este problema como tal. Lo que pudiera estar sucediendo. Hay que tratar de utilizar antiparasitarios externos como mediante baños de aspersión, inmersión o con aplicadores tipo purón que sean específicamente efectivos contra la mosca. Esto nos puede ayudar a reducir la cantidad de moscas que puedan estar sobre nuestro ganado y que puedan contaminar una herida con una miasis, ¿no? También se ha visto en la literatura y en el campo, pruebas, en estudios que se han hecho con las avermectinas que pueden ayudar a controlar la fase larvaria, tienen un efecto sobre la fase larvaria de las moscas. Entonces, además de controlar con antiparasitarios externos, pues también puede ayudar a complementar la administración de antiparasitarios inyectables de avermectinas como Biodec 1%, que es una ivermectina, o Génesis LA, que es una abamectina, ambas pertenecientes a esta familia. Como yo les digo, no existe una estrategia única que nos vaya a controlar el problema. Tenemos que hacer un manejo integral de todo lo que puede estar pasando para que el manejo pues pueda ser más efectivo, ¿no? Entonces ya llevamos dos, el tratamiento de las heridas contaminadas y el control de la mosca a través de antiparasitarios externos y con la administración de inyectables de la familia de las avermectinas, como estos dos ejemplos que yo les compartí. También, al estar hablando que es una enfermedad que afecta o que se desarrolla principalmente en heridas expuestas de los animales, pues también tenemos que pensar en el tratamiento de esas heridas, ¿no? Como una prevención para que se vayan a infectar, pero también una vez que ya tenemos una infección, pues ya retiramos las larvas, aplicamos el herbicida y hay que buscar una rápida cicatrización, además de mantenerlas limpias y de la aplicación del herbicida, ¿no? Entonces, en estos casos, para recuperar esos animales con heridas, tener una buena cicatrización de los animales, pues también se puede recomendar el uso de Proteisol Plus como un inmunoestimulante, que esto nos va a ayudar al desarrollo de células inmunológicas, como pueden ser macrófagos, neutrófilos, que van a estar muy relacionados con el proceso de la cicatrización mediante el proceso de inflamación y que nos van a ayudar a recuperar más rápidamente esas heridas para cicatrizarlas y que ese periodo de riesgo en el que se pueda generar la miasis en una herida, pues se reduzca más rápidamente, ¿no? Entonces también Proteisol Plus puede ser una alternativa para el tratamiento de esas heridas, ¿no? Y al estar hablando de heridas expuestas, de heridas abiertas que van a ser las que pueden ingresar el gusano barrenador, bueno, pues también se ha visto que esas heridas infectadas por gusano barrenador son más susceptibles a infecciones secundarias. Entonces, para ese tratamiento de las infecciones secundarias, pues también nosotros podemos pensar en tratar eso con antibióticos, ¿no? Entonces, otra de las opciones que nosotros tenemos como laboratorios para el tratamiento y el control de esas apariciones secundarias y una recuperación más rápida de las heridas, pues acompañar con algunos
de los antibióticos para la recuperación de esas lesiones y evitar las infecciones secundarias que pudieran darse, ¿no? Aquí les tengo yo algunos ejemplos: Bioquín, una enrofloxacina, Strepto, Gorbazol, sulfas con trimethoprim, Bioxil 7%, que es una oxitetraciclina, y Biocef-LPU, que es una un Ceftiofur, una cefalexina, ¿no? Entonces, pues básicamente con eso también nosotros nos podemos apoyar para el tratamiento de las infecciones secundarias generadas por gusano barrenador del ganado, acompañado de inmunoestimulantes, del control de la mosca, del uso de larvicidas y del retiro de las larvas y de su identificación. Todo esto nos da una estrategia integral para lograr un control más completo cuando tenemos problemas de gusano barrenador del ganado. Bueno, ya para ir cerrando el tema, vamos a hacer una recapitulación con algunas recomendaciones que van a ser muy importantes para ayudarnos a controlar el problema de gusano barrenador del ganado, que van a ser muy sencillas, pero que nos van a funcionar bastante. Hay que estar recordando siempre revisar frecuentemente a los animales, revisarlos que no tengan heridas, que no tengan lesiones. Si nosotros mismos hicimos un descorne, si hicimos una marcación, si hicimos si es un recién nacido que tiene el ombligo, pues hay que estar revisando frecuentemente esos animales para darnos cuenta si hay alguna herida que pueda ser riesgo de contaminarse con gusano barrenador del ganado, pues empezar a tratarlas, mantenerlas limpias. El uso del herbicida va a ser una de las principales armas que vamos a tener, y mantener la herida muy bien limpia, muy higiénica, ¿no? Entonces, revisar frecuentemente a los animales. Si nosotros en esa revisión, como ya les mencionaba, encontramos una herida en esos animales, pues hay que hacer todo el proceso de limpieza, de desinfección y, muy importante, la aplicación del herbicida. La aplicación del herbicida para evitar que se pueda generar una miasis. Y en caso de que encontremos una miasis, pues como les mencionaba, la aplicación del herbicida, el retiro de las larvas de la zona, buscando las más profundas también que se encuentran dentro de las cavernas, hay que sacarlas. Y una vez que ya hicimos el retiro de las larvas, pues de nueva cuenta, bueno, perdón, lavamos la herida, la limpiamos y volvemos a aplicar el herbicida. Hay que aplicar la herbicida antes y después de la limpieza para, pues, matar a las larvas previo al retiro, ¿no? Y por último, pues una de las más importantes, que incluso en los últimos que vemos, la más importante que da Senacica, que es el de la trazabilidad, va a estar relacionado también a esto, ¿no? El transporte de animales sanos, hay que ser responsables. Lo sabemos desde hace mucho tiempo que siempre animales sanos son solo los que se deben trasladar, pero hay que hacer mucho énfasis en el caso del control del gusano barrenador, que hay que transportar solamente animales sanos. Entonces, estas tres recomendaciones, ya como conclusión y para cerrar el tema, van a ser muy importantes. Revisión frecuente de los animales en búsqueda de herida, cualquier tipo de herida que pudiéramos eh, encontrar puede ser un riesgo o puede dejar al animal susceptible de desarrollar la miasis. Si encontramos una herida, hay que hacer el tratamiento aún que no tenga ningún indicio de gusano barrenador. Hay que tratar la herida, limpiarla, desinfectarla y aplicar el herbicida. Y la tercera, pues el manejo de el transporte, ¿no? Solo animales sanos, y como les decía, pues la limpieza, desinfección de los transportes también va a ser muy importante, porque si va un animal transportándose ahí que tenga miasis y que tenga ya las larvas, suelta esas larvas o suelta ya las etapas de pupa al camión, ese camión puede también producirse como tal la mosca, o tirar esas pupas en el camino y en el suelo donde caigan, pues va a ser el desarrollo de la mosca
durante el traslado, ¿no? Entonces, son de las recomendaciones más importantes para el control de la enfermedad. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Eh, Gerardo, no sé si me pudieras apoyar con esta parte, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escucho bien? Sí. Perfecto. Gracias, Armando. Gracias por esta plática de forma cultural y como solución al respecto, ¿no? Hasta el momento son tres preguntas nada más. Voy con la primera. Preguntan si hay alguna restricción para movilizar mascotas en Estados Unidos. Pues hasta la fecha no se ha dado oficialmente más que lo que ya se tiene. Las mismas restricciones que se han manejado es las únicas que se han dejado hasta la fecha, no han dado alguna en especial o hablando por el gusano barrenador, pero pues dentro de las previas que ya se tienen, pues es una revisión médica, ¿no? Y entonces obviamente en esa revisión médica, pues si hay una herida que pueda estar infectada por esto, pues lo más seguro es que no te dejen pasar al animal. Ok, perfecto. Muchas gracias. La siguiente. En tu experiencia, ¿qué especies son las más susceptibles a padecer esta enfermedad? Bueno, del gusano barrenador. La mayor cantidad de casos se ha visto en bovinos. Prácticamente un 80% o más de los casos en todos los países se ven en los bovinos. Entonces, la especie más susceptible ha sido hasta ahorita el bovino. Después de ellos han aparecido los equinos. Los equinos es el segundo lugar en casos que se han visto de gusano barrenador. Después se han visto casos en borregos y en cerdos, más o menos también en la misma, en una cantidad similar en estas dos especies. Y la otra especie en la que ya se han empezado a ver casos frecuentemente tanto en México como en Centroamérica, pues han sido los perros. Digo, frecuentemente en cada uno de número de casos que hay por país, ¿no? Que es muy distinto en el caso de Panamá, por ejemplo, que el de México o que el de Guatemala. Pero son las Perfecto, especies más susceptibles. perfecto. La siguiente, preguntan cómo se pretende bajar la población de adultos. ¿Cómo? Pero no entiendes Yo nada. creo que hace referencia a la mosca ya, ya adulta Ok, para la la, propagación. la estrategia que se utilizó anteriormente fue la diseminación de mosca estéril para que dejara de reproducirse, empezara a bajar las poblaciones. En los años 70 fue parte de las estrategias que más funcionaron y pues probablemente va a ser de las formas en las que actualmente pues también se va a empezar a manejar en caso o en las zonas donde haya mayor población de moscas, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, pues la mosca no es que esté como tal presente y que sea la que esté generando casos, sino que son animales que ya vienen contaminados de Centroamérica y las estrategias principales que está tomando Senacica actualmente es el control de la trazabilidad y el saber de dónde vienen los animales y el evitar el cruce de animales tanto de manera legal como ilegal, ¿no? Claro, claro. Ok, perfecto, muchas gracias. Lo siguiente es un tema o es un comentario que hacen sobre Panamá, que actualmente hay un convenio para el control, para la liberación de las moscas, que controla este tipo. Pero el convenio no se renovó. Bueno, es prácticamente un comentario que seguramente, pues bueno, afecta y es el resultado de ello. De hecho, comentabas algo al respecto de Panamá, ¿no? Que es la Sí, afectación que se ha tenido allá. que al reporte de febrero, pues Panamá ha sido de todos los países, de tanto en México, Centroamérica, el que tiene la mayor cantidad de casos hasta la fecha reportados. Muy bien. La siguiente pregunta es un poco aventurado porque es muy variante, pero más bien preguntan si hay un estimado del costo actual del tratamiento de control y preventivo por cabeza. Pues mira, como tal, no, porque te digo, hay muchas formas en las que tú lo puedes prevenir. Entonces, una va, Se cortó un poquito. Bueno, se está cortando. va a depender si tienes que hacer control de moscas.
a través de, te decía, puede ser muy variable porque puede ser el costo del control de la mosca, ¿no? Además, el costo de los tratamientos pues también va a ser muy variable porque hay que hablar de si va a haber unas infecciones secundarias, pues ya te agrega más el costo de el antibiótico o si tú, por ejemplo, pues usas el herbicida que lo tienes que usar sí o sí, el costo del diagnóstico si envías al laboratorio, pues también va a ser un costo que hay que agregar. Entonces, la verdad es que también los costos no son iguales de ninguna zona, es muy variable el precio de los medicamentos, entonces no es como que exista como tal ahorita un promedio de decirte por animal un caso de gusano barrenador te va a costar eh, $100, pues no existe un dato hasta la fecha generado ni por ningún estudio ni por ninguna autoridad, pero creo que sí nos podemos dar una idea muy amplia a cada quien en base a las estrategias que tenemos que tomar de cuánto nos puede costar y el costo sí es muy elevado. Sí, claro. Sí, 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 es muy variante, ¿no? Y a las prácticas que tenga cada lugar, evidentemente. Preguntan y seguramente más bien es como repaso. ¿La ivermectina o abamectina ayudan al control? Como al control de la mosca te pueden ayudar dos cosas, dos, dos, dos vías, ¿no? Se utiliza el aspersión, permetrinas, ese tipo de ingredientes activos para dar baños de aspersión, inmersión o purón y te pueden ayudar a controlar la mosca. Y como un adyuvante del control de esa mosca, se ha encontrado en algunos estudios que la ivermectina o la abamectina, ambas sales, tienen un efecto para controlar el crecimiento de las larvas. Entonces, de larvas de mosca. Entonces, por eso es que se recomienda la utilización de ambas formas para el control de la mosca, para el control de ectoparásitos, que pueden ser generadores, como ya vimos, también de las mismas lesiones, ¿no? El hecho de que un animal tenga garrapata, pues también puede generar esas pequeñas lesiones que deje la garrapata, puede ser también la vía de entrada para los huevecillos y para el desarrollo de la miasis. Entonces, al final, sí es parte de la estrategia que se recomienda para el control de los brotes de miasis. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué tan efectivos son los productos para parásitos externos para evitar el gusano barrenador? Pues mientras tengan un efecto sobre la mosca, van a ser efectivos para el control de la mosca, ¿no? Y como te digo, como algo subsecuente, como algo secundario, pues el también controlar garrapatas, aunque no sea causante de la enfermedad, pero sí puede ser un causante de heridas en el animal y nos puede ayudar también a controlar esas pequeñas heriditas como un control de la miasis, pero no porque sea un transmisor la garrapata, pues nada tiene que ver directamente, solamente porque esas pequeñas heridas pueden abrir la puerta a la miasis. Entonces, parte del control y la estrategia sí son muy efectivos los ectoparaticidas. Perfecto, muchas gracias. La siguiente, ¿existe algún método de trampeo para moscas adultas? Un método de trampeo para moscas adultas, pues Sí, no, básicamente el control que se hizo con la mosca fue la liberación de mosca estéril. Eh, en algunos casos también hay. ¿Cómo se hace el manejo para esterilizar? Pues a través de choques, pues se puede decir como choques térmicos, que esos golpeteos hacen que generan la esterilidad en la mosca, pero la única estrategia que se tiene para moscas adultas fue esa, la de liberación de moscas estériles, porque no es como con el murciélago, ¿no? Que lo puedas atrapar y hacer revisiones y controles, pues es más complicado. En este caso es mediante mosca estéril. ok, perfecto, muchas gracias. Preguntan, ¿todos los costos son asumidos por el productor? No sé de qué parte me estén preguntando esto. En el caso de algunos países de Centroamérica, por ejemplo,
en Guatemala el MAGA sí da algunos apoyos para el manejo con los médicos que está teniendo. De parte del Senacica, pues hay un apoyo para enviar el médico y la identificación, pero el costo de tratamientos pues sí corre completamente por los productores. En otros países pues la verdad es que no tengo la información tan exacta, pero muy probablemente sea así, que tengan médicos que te pueden ayudar con el diagnóstico, pero los costos y la absorción de los tratamientos sí están siendo absorbidos completamente por los productores. Sí, es correcto. Y me atrevo a decir que, como dices, hay campañas en ciertos países donde procuran el evitarlo, son campañas de asesoramiento y visitas y demás. Sí, exacto. Muy bien. Y la última como pregunta que vamos a tomar. Preguntan, ¿es efectivo el uso de organofosforados en el tratamiento de heridas del gusano? Hay algunos reportes de algunos casos que sí lo han hecho directo. eh, Como yo les decía, lo que esos casos recomiendan es echas el herbicida en la herida y utilizas de manera directa el organofosforado sobre la larva para hacer básicamente pues lo mismo que hace el herbicida, matar, ¿no? Directamente. Se han observado algunos reportes en literatura, dice que sí han sido efectivos, sí hay recomendación de usarlos de manera directa, algunas sustancias, y te ayuda, como estas que menciona, organofosforados, pipernutrinas también de manera directa, pero eh, pues hay que hacer eso, la herbicida, aplicar el organofosforado, en este caso que es por el que preguntan, después retiro de larvas, físico, literal, y después de nueva cuenta, limpieza de herida y la herbicida al final. Sí, sí ha sido efectivo también la aplicación directa. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Conoces algunos productos que estén aplicando en aduanas para la prevención? No, la verdad es que no tengo la información de aduana. Me parece que es que no es como tal que hagan eso, pues, sino que en el caso de Estados Unidos lo que está haciendo es da un protocolo del manejo que el animal debe cumplir sí o sí desde el rancho para poder trasladarlo y nada más de las zonas que tienen permiso para poder ingresar a Estados Unidos. Que te digo, tiene un mes más o menos, no tengo la fecha exacta que se reanudó ese transporte, pero hay un protocolo específico con el que deben de cumplir y lo dan y se lo entregan, y quien lo debe aplicar es el productor previo al ingreso de los animales. Perfecto, muchas gracias Armando. Y para finalizar, me gustaría, si me lo permiten, tomar el comentario que Jessica Verbel nos hizo sobre el convenio de Panamá. Entonces, si me lo permites, Jessica, te puedo ceder el micrófono para que nos platiques brevemente al respecto, agradeciéndote. Ok, ¿me escucha? Perfectamente, Perfecto. gracias. Ah, bueno, soy Jessica, estoy conectada desde acá del municipio Unguía, Chocó, límite con Panamá, hasta la frontera, Tapón del Darién. Esto acá es una zona tropical y acá estamos loco con esa mosca, no sabemos ni qué hacer. Ya los campesinos, pues los productores han inventado otros métodos. Porque nosotros nos salvaba mucho, porque Panamá tiene una producción de una mosca especial y había un convenio con Colombia y todos los años soltaban en avionetas esas moscas en esta zona. Resulta que ese convenio no lo volvieron a reactivar y desde hace 2 años hacia acá esa mosca se ha proliferado, que eso es aterrador, ya uno no sabe ni qué, ya se ha quitado el método de castración, cuando se hace la topización de cuernos también ya se realiza, pero con mucho cuidado.
O sea, ha sido tan demasiado que ya uno no sabe ni qué hacer. Uno encuentra esos gusanos en cualquier herida, así como decía el médico que el animal no se puede rajuñar, no se puede hacer cualquier herida porque ahí está la mosca. Hasta en la casa, en las casas, tiene uno que tapar todo porque es que esa mosca, no, hombre, que va, no sabemos ni qué hacer. Entonces, pues muy interesante la charla, aprendimos. Yo administro un almacén agropecuario y pues muy interesante los métodos que plantean. Los productos y todo eso, una buena alternativa para uno ofrecerle al productor. Gracias. Perfecto, muchas gracias por lo que nos comentas y bueno, nos sirve a todos de una u otra forma. Armando, nuevamente muchísimas gracias por esta sesión. Algunos preguntaban de si se va a poder compartir. Vamos a buscar hacer público esto por medio de nuestra página de internet www.bioso.com.mx para que puedan accesar. Si nos dan una semanita para poderlo subir en nuestro blog. Hay un blog que tenemos internamente, el cual también en redes sociales se hace público toda la información, desde bibliografías, científico o temas de interés. Los invitaremos, más bien los invitamos a que visiten nuestros sitios desde redes sociales hasta la página web. Ahí se va a compartir la información que el día de hoy aprendimos. Gracias, Armando, nuevamente. Y que tengan excelente tarde. No sé si quieres cerrar con algo, Armando. No, pues nada más decirles, ahí están también mis datos de contacto, celular, correo, cualquier duda, comentario, pues quedamos a sus órdenes para apoyarlos. Excelente. Nuevamente, muchísimas gracias. Excelente tarde y estamos a la orden. Hasta luego, muchas gracias. Luego.